Buenas tardes. Queríamos desde Ciudadanos hacer una valoración de la rueda de prensa sorpresa del presidente Artur Mas, anunciando el segundo plan de recorte para ajustar las cuentas públicas de la Generalitat a los compromisos de déficit del 2012. Sabíamos desde Ciudadanos que el Gobierno tenía preparada una bomba de relojería. Una bomba de relojería que iba a hacer detonar días después de las elecciones generales. Sabíamos que la tenían preparada, lo que no sabíamos es que la iba a hacer detonar tan rápido. Y la ha hecho detonar rapidísimo, justo 2 días después de celebrarse la contienda electoral donde tanto se jugó a Convergencia y Unión. Estas medidas son un auténtico torpedo en la línea de flotación de la igualdad en nuestra comunidad y evidencian el plan oculto y la agenda oculta de Convergencia para su legislatura. Resulta paradójico, por no decir otra cosa, por no decir vergonzoso, que el presidente Artur Mas nos diga que hoy, ha dado instrucciones a sus consejeros para redactar los presupuestos del año 2012 bajo unas líneas maestras que parece que hace 3 días, o una semana, o 2 semanas, o 3 semanas, o 1 mes, o 2 meses desconocía. Porque claro, que el presidente Artur Mas intenta hacernos creer que las medidas presentadas hoy se les ha ocurrido antes de hoy, es una falta de respeto a la inteligencia del conjunto de ciudadanos y una falta de respeto a los partidos políticos de esta Cámara. ¿Cómo es posible que si el presupuesto de la Generalitat de Cataluña tenía que haberse aprobado el día 10 de octubre, el presidente de hoy, 1 mes y medio después de esa fecha, las instrucciones a sus consejeros para adaptar el presupuesto a las medidas que hoy ha presentado? ¿Se pensará el presidente Mas que somos tontos? Yo creo que no. Yo lo que creo es que le da exactamente igual, porque Convergencia ha dosificado sus medidas. Recordemos, los presupuestos se aprobaron después de las elecciones municipales y estos presupuestos se van a empezar a trabajar después de estas elecciones en función de sus citas electorales, en función de su agenda política, en función de sus intereses electorales. Decía hoy el presidente Mas, a respuesta de un periodista, que iba a hacer falta sangre, sudor y lágrimas. Pero estas son sangre, sudor y lágrimas para los de siempre. Tenemos que evidenciar, y queremos dejar claro en esta primera valoración, que el presidente Artur Mas ha engañado a los ciudadanos de Cataluña, una vez más. Los ha engañado, ha cometido una estafa electoral a costa de jugar con el futuro de nuestra comunidad, a costa de retrasar la aprobación de los presupuestos de la Generalitat. Unos presupuestos que, según sus propias palabras, probablemente se aprobarán en febrero de 2012. Debiéndose por ello prorrogar los presupuestos de 2011 hasta la aprobación de los mismos. Esta es una estafa electoral, pero es una estafa democrática y es una estafa a la política. Y es una estafa a la credibilidad de la política, en la credibilidad de los gobernantes. Es una estafa mayúscula, camuflada de seriedad. No puede arrogarse este gobierno ni el presidente Artur Mas de esa palabra de la seriedad para explicarnos, por ejemplo, que entre las medidas que va a adoptar su gobierno están no el ajuste, como dice, sino el recorte y el descenso de los salarios del conjunto de la función pública de la Generalitat. No es un ajuste, es un descenso. No es un ajuste, es un recorte. Un recorte de los derechos laborales de los funcionarios de nuestra comunidad. Y como decía, lo camufla bajo la palabra seriedad. ¿Seriedad es esperar a pasar las elecciones para aprobar estas medidas o para presentarlas públicamente sin concreción? ¿Seriedad es aprobar unos presupuestos 4 meses después de la fecha legalmente establecida? ¿Seriedad es engañar a los ciudadanos para no perjudicar las expectativas electorales de Convergencia? No, no es seriedad, es engaño, estafa y falta de respeto. Porque ¿qué ha cambiado respecto a los argumentos esgrimidos por el presidente y el gobierno para no presentar los presupuestos en octubre? ¿Qué circunstancias se han modificado? ¿Qué medidas ha adoptado el gobierno de España para que ahora el gobierno se comprometa a una fecha de presupuestos?
El impuesto de patrimonio, una excusa más, una falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos, porque quiero recordarle a la presidenta Artur Mas que el impuesto de patrimonio es vigente y que por él ingresa a la Generalitat de Cataluña cerca de 500 millones de euros. Y que la aprobación del impuesto de patrimonio por el Gobierno de España solo obliga a la Generalitat a decidir si lo quiere aplicar o no, que de no aplicarlo dejará de recibir las compensaciones por la supresión parcial del mismo por parte del Gobierno de España. Ese era el argumento para no presentar los presupuestos, el no saber cuáles iban a ser los ingresos fiscales de la Generalitat. ¿Los conoce ahora? No. Ahora solo ha pasado una cosa. Ha pasado el 20N. Han pasado las elecciones. Y como Convergencia ha obtenido los resultados, bueno, mejor que los que esperaba, pero los deseados, ahora presenta aquellas medidas que probablemente le iban a haber perjudicado directamente sus intereses electorales. Habla el presidente de esfuerzos salariales de la función pública y de esfuerzos a la población mediante el incremento de tasas, impuestos, tickets moderadores, venta, enajenación de patrimonio público. Y dice que es lo que nos pide la gente. Pues si es lo que le pedía la gente, probablemente lo podría haber presentado hace un mes o hace dos. Porque probablemente sus resultados electorales no hubieran sido afectados. Porque ya que lo pide la gente, ya que los ciudadanos piden que se recorten los salarios, ya que los ciudadanos piden pagar más tasas por el agua, más tasas la gasolina, más tasas universitarias, tener un ticket moderador para el acceso a la sanidad, como es lo que pide la gente, no entendemos por qué el presidente Mas no lo ha presentado con anterioridad. La verdad es que no es lo que le pide la gente, lo que le pide la gente es que gobierne e intente que nuestra comunidad crezca, porque la verdadera salida de la crisis no se fundamenta en recortar más aún el gasto público, sino en incrementar los ingresos de las administraciones y sobre todo el potenciar el crecimiento económico y la actividad económica. Pero no lo hace. Sigue con la receta de recorte de los gastos, pero recorte de los gastos es lo que más tienen. Porque ese es el gobierno que mientras recortaba derechos sociales, reducía también los impuestos, pero solo a un 1% de los catalanes. Esas fueron y esas serán sus medidas para salir de la crisis. Este es el concepto de progresividad que tiene Convergencia y Unión. Que la mayoría de ciudadanos paguen más, mientras algunos, los suyos, pagan menos. Porque los sacrificios no son para todos, sino para los ciudadanos más desfavorecidos, no para los amigos del presidente Artur Mas. Desde Ciudadanos nos mostramos nuestra más profunda oposición a estas medidas. Ciudadanos anuncia su oposición frontal a las medidas anunciadas por el presidente Artur Mas para aplicar los próximos presupuestos de la Generalitat en el año 2012. Nuestra más absoluta y radical oposición será una posición frontal y dura, sin margen a la negociación, porque no se puede negociar con aquel que equivoca las medidas a adoptar y que las equivoca voluntariamente porque forman parte de una agenda y de un plan oculto que tiene como último objetivo dinamitar el estado del bienestar en beneficio de unos pocos. Dice Mas, ho hem tocat tot. Mentira. Una mentira más del presidente Artur Mas, porque no lo han tocado todo. Han tocado lo fundamental y han mantenido lo accesorio. Han tocado los servicios sociales, pero hay una cosa que no han tocado, que es el dinero que se destina a la construcción nacional. Siguen manteniendo 198 millones de euros en política lingüística, la única partida del presupuesto de 2011 que no se vio afectada. Y no tocan nada de la construcción nacional ni tocan nada de la administración dopada, del dopaje de la administración catalana. Desde Ciudadanos hemos exigido la supresión de los consejos comarcales, hemos sugerido la supresión de las diputaciones. Sabemos que la supresión de las diputaciones no es competencia de la Generalitat, pero hemos sido consecuentes con nuestras propuestas de racionalización de la administración pública. Pero lo que sí que puede hacer la Generalitat es eliminar una administración absolutamente innecesaria, que cuesta a los ciudadanos de Cataluña solo que en sueldos políticos más de 125 millones de euros. ¿Por qué no reducen esto? Pues porque para algunos partidos, entre ellos Convergencia, estas administraciones dopadas se han convertido en auténticas agencias de colocación y de instrumentos para controlar a la sociedad civil.
Todo eso a costa del erario público y a costa de nuestros impuestos, que no van para lo fundamental, sino para lo accesorio. Este es un gobierno que recorta en los derechos básicos de los ciudadanos, mientras no recorta ni un solo euro en la construcción nacional. Mientras se recortan servicios básicos, se aumentan las tasas, se recortan derechos laborales, se destinan ingentes cantidades de dinero público a la construcción nacional. Estas son las prioridades de Convergencia. Y repito, pero el camino no es este. Algunos nos quieren hacer creer que el único camino para reducir el déficit público es el recorte en el gasto social, el recorte en los derechos laborales, el recorte en la función de un buen gobierno, que es garantizar un equilibrio social y garantizar una prestación de servicios públicos eficientes, acordes con los impuestos que pagan los ciudadanos. Nos quieren hacer creer que es la única vía, pero no es cierto. Y cada vez más voces que se levantan denunciando esta situación. No es cierto, hay otras formas de hacerlo. Y otras formas significa una verdadera racionalización de la administración pública, gastar en aquello que es fundamental y no gastarlo en aquello que es accesorio. Pero especialmente la única forma de reactivar y de aumentar los ingresos de nuestra comunidad y del conjunto de administraciones es reactivando la economía. Y las medidas que ha adoptado este gobierno van en la línea justamente contraria. Reducir la capacidad adquisitiva de los funcionarios significa reducir su capacidad de compra, significa impactar directamente sobre el consumo, significa cierre de negocios, significa más desempleo. Menos consumo es más desempleo, menos capacidad de gastos, más desempleo, menos actividad económica y más gasto social. Este gobierno se ha caracterizado por una auténtica parálisis a la hora de adoptar medidas que reactivaran nuestra economía y permitieran a nuestro tejido industrial, comercial y productivo contratar a más ciudadanos. La única forma de salir del círculo vicioso en el cual la crisis y las malas medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos de este país y de nuestra comunidad nos están abocando. Por lo tanto, desde Ciutadans, repito, nos vamos a enfrentar duramente a las medidas que va a presentar este gobierno. Va a tener nuestra oposición frontal y seguiremos defendiendo que la mejor forma de salir de la crisis es aumentando los ingresos a través de la reactivación económica. Finalizo. Dice Artur Mas que todo tiene una lógica, que sus medidas responden a una lógica. Y es cierto. Responden a la lógica de Convergencia y del Partido Popular, cuya lógica es despreciar nuestro modelo de Estado del Bienestar y su lógica es trocearlo donde ellos tienen una buena parte de sus apoyos económicos. Con esto damos por finalizada esta rueda de prensa. Si tienen ustedes alguna pregunta, estaría encantado de responder.